Durante 40 años, un empresario vivió rodeado de lujo, pero sumido en la oscuridad de la ceguera y la soledad. Su vida cambia por completo cuando una niña que vende flores en la calle lo ayuda. Ese encuentro inesperado despierta recuerdos olvidados y revela un lazo del pasado que transforma el destino de ambos para siempre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión se erguía imponente en el Paseo de la Castellana, en el corazón de Salamanca, un barrio noble de Madrid. Sus altos muros y portones de hierro forjado parecían proteger no solo la propiedad, sino también los secretos y la soledad de quien habitaba allí. Dentro de aquellas paredes revestidas de mármol italiano y decoradas con obras de arte que nadie admiraba, vivía Agustín Caballero, un hombre de 62 años cuya fortuna era tan vasta como el vacío que sentía por dentro. Agustín se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, incluso sin ver la luz del sol naciendo sobre la ciudad. Su rutina estaba milimétricamente calculada. Conocía cada paso dentro de la casa, cada mueble, cada peldaño de la escalera de caoba que conectaba los 3 pisos de la residencia. 40 años de ceguera habían transformado sus otros sentidos en herramientas precisas de navegación. El olor del café preparado por doña Marta, su ama de llaves, anunciaba que eran las 7. El sonido distante del tráfico en el paseo indicaba que el día comenzaba afuera, mientras que dentro de la mansión el tiempo parecía suspendido en una eterna penumbra. Doña Marta trabajaba para Agustín desde hacía más de 20 años. Era una mujer de 58 años, de cabellos canosos, siempre recogidos en un moño impecable, y manos encallecidas de tanto servir. Conocía los humores del patrón, sabía cuándo necesitaba silencio y cuándo un simple «buenos días» sería ignorado. A lo largo de los años, había aprendido a respetar la distancia que Agustín imponía entre él y el resto del mundo. No era grosero, pero tampoco era cálido. Trataba a todos los empleados con una educación fría, pagaba generosamente, pero nunca demostraba afecto o interés genuino por sus vidas. Aquella mañana de jueves, como todas las demás, doña Marta sirvió el desayuno en el comedor. Pan recién hecho y caliente, mantequilla, mermelada de albaricoque, frutas frescas y el café fuerte que a Agustín le gustaba. Comió en silencio, como siempre, mientras escuchaba las noticias económicas en la radio. Su imperio empresarial continuaba creciendo incluso sin su presencia física constante. Agustín Caballero era dueño de una de las mayores constructoras de Madrid, responsable de decenas de edificios comerciales y residenciales repartidos por la ciudad. Sus subordinados lo respetaban y temían en igual medida, pero nadie lo conocía realmente. Después del desayuno, Agustín se dirigió a su despacho en el segundo piso. Allí pasaría las próximas horas en reuniones por videoconferencia, analizando informes que su secretaria leía en voz alta, firmando documentos guiado por las manos de sus abogados. Era un hombre de negocios brillante, con una memoria prodigiosa y una capacidad analítica que impresionaba a todos. Pero cuando las reuniones terminaban y los empleados se despedían, Agustín volvía a quedarse solo con sus pensamientos y con el silencio que llenaba cada estancia de aquella casa. Alrededor de las 4 de la tarde decidió hacer algo inusual. Normalmente permanecía en el despacho hasta las 6, pero aquel día sintió ganas de caminar un poco por los jardines. Quizás fuera el calor insoportable de febrero o simplemente un impulso inexplicable. Bajó las escaleras con su bastón en la mano derecha, contando mentalmente los peldaños como hacía siempre. 22 peldaños hasta el vestíbulo de entrada. Pero aquel día, distraído por pensamientos sobre un negocio complejo que cerraría la semana siguiente, Agustín perdió la cuenta. En el 19º peldaño, su pie izquierdo buscó apoyo donde ya no había escalón. El desequilibrio fue instantáneo. Agustín sintió su cuerpo inclinarse hacia adelante, los brazos intentando inútilmente agarrarse a algo. El bastón se le escapó de la mano y rodó escaleras abajo con un ruido sordo. Cayó de rodillas sobre el suelo de mármol del vestíbulo.
las manos amortiguando el impacto, un dolor agudo atravesando sus muñecas. Durante unos segundos permaneció allí, aturdido y avergonzado, aún sabiendo que probablemente estaba solo. Doña Marta debía de estar en la cocina, al fondo de la casa. Los otros empleados tenían el día libre. Agustín respiró hondo, preparándose para levantarse solo, cuando escuchó una voz que no reconoció. Era una voz infantil, aguda y dulce como la miel, cargada de una preocupación genuina. «Se ha caído. Espere, que yo le ayudo». Antes de que pudiera responder, Agustín sintió unas manos pequeñas y delicadas sujetando su brazo. Eran manos de niña, cálidas y sorprendentemente firmes. Se quedó paralizado, confuso. ¿Quién era aquella niña? ¿Cómo había entrado en la casa? «Tranquilo, tío. Yo le ayudo a levantarse». «¿Se ha hecho daño?» La niña tiraba de su brazo con una fuerza desproporcionada a su tamaño, y Agustín, todavía atónito, se dejó ayudar. Consiguió ponerse de pie apoyándose en la pared. Su corazón latía acelerado no por la caída, sino por la presencia inesperada. «¿Quién eres? ¿Cómo has entrado aquí?» «Vendo flores ahí en la esquina, tío. Vi que el portón estaba abierto y entré para coger mi pelota, que se había colado. Y entonces le vi caerse y vine a ayudar. Se ha hecho daño en la rodilla. Está sangrando». Agustín se pasó la mano por la rodilla derecha y sintió la tela del pantalón rasgada y algo húmedo que debía de ser sangre. El dolor palpitaba, pero no era nada grave. Lo que realmente le perturbaba era la situación en sí. Él no recibía visitas inesperadas, no tenía contacto con niños, no sabía cómo reaccionar. «No es nada serio. Tienes que irte ahora. Esta casa es privada». «Pero está herido. Mi abuela siempre dice que cuando alguien se cae tenemos que ayudar». «¿Usted vive solo en esta casa tan enorme?» «No es asunto tuyo. ¿Dónde están tus padres?» «Vivo solo con mi abuela. Ella está en casa. Hoy no se encuentra muy bien. Por eso estoy vendiendo flores sola. ¿Quiere comprar una flor? Son muy bonitas, huelen muy bien». La sencillez y la espontaneidad de la niña desarmaban a Agustín por completo. No estaba acostumbrado a este tipo de interacción. La gente a su alrededor siempre mantenía una postura formal, respetuosa, distante. Aquella niña le hablaba como si se conocieran de toda la vida. «¿Cuántos años tienes?» «5. Voy a cumplir 6 dentro de 3 meses. Me llamo Isabel, pero todo el mundo me llama Bella. ¿Y usted?» Agustín dudó. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado su nombre de esa forma tan directa e inocente? «Agustín. Agustín. Qué nombre tan bonito. Usted no ve, ¿verdad? Por eso tiene ese bastón». La pregunta, hecha sin malicia alguna, solo con curiosidad genuina, pilló a Agustín desprevenido. Normalmente la gente evitaba mencionar su ceguera, actuando como si no fuera algo digno de mención. Pero Bella simplemente había preguntado, como preguntaría sobre cualquier otra característica. «No, no veo. Me quedé ciego cuando tenía tu edad». «¡Hala! ¡Qué pena! ¿Pero puede hacer todo solo? ¿Como comer, vestirse, trabajar?» «Sí, puedo». «¡Qué guay!». Mi abuela dice que las personas fuertes no se rinden, aunque las cosas se pongan difíciles. Usted debe de ser muy fuerte, tío Agustín». Tío Agustín. Nadie lo había llamado así nunca, y, por alguna razón que no podía explicar, aquel tratamiento informal no le molestó. Doña Marta apareció en el vestíbulo en ese momento, jadeante y asustada al ver al patrón con el pantalón rasgado y una niña desconocida a su lado. «Señor Agustín, ¿qué ha pasado? ¿Quién es esta niña?» «Me caí en la escalera, Marta. La niña me ayudó. Entró en el jardín buscando una pelota». Doña Marta se acercó, evaluando la situación con una mirada desconfiada. Veía a muchos niños pidiendo limosna cerca de la mansión, y siempre los alejaba educadamente, pero con firmeza. «Niña, tienes que irte ahora. El señor necesita cuidados y tú no puedes quedarte aquí». Bella miró a Agustín, como si esperara que él confirmara o contradijera la orden del ama de llaves. Y entonces, para sorpresa de ambas y de él mismo, Agustín dijo algo completamente inesperado. «Marta, prepare un zumo para la niña».
Me ayudó cuando me caí. Es lo mínimo que puedo hacer. El silencio que siguió estuvo cargado de asombro. Doña Marta conocía a su patrón desde hacía 2 décadas y jamás lo había visto demostrar ese tipo de amabilidad espontánea, especialmente con una extraña. Pero era demasiado profesional para cuestionarlo. Como desee, señor, lo prepararé inmediatamente. Mientras doña Marta se dirigía a la cocina, Agustín sintió la pequeña mano de Bella sujetar la suya. ¿Puedo llevarle hasta el sofá, tío Agustín? Así puede sentarse y descansar la rodilla. Puedes. Y allí, guiado por una niña de 5 años, Agustín Caballero cruzó el vestíbulo de su propia mansión. Se sentó en el sofá de cuero italiano del salón, ese mismo sofá donde había pasado incontables noches solo, escuchando el silencio y perdido en amargos recuerdos. Pero en ese momento, por primera vez en décadas, no estaba solo. Bella se sentó a su lado balanceando las piernecitas que no llegaban al suelo. Su casa es muy grande, tío Agustín. ¿Cuántas habitaciones tiene? 12. 12 habitaciones. ¡Hala! ¿Y las usa todas? No. La mayoría están cerradas. ¡Qué desperdicio! Podría abrirlas para recibir visitas, hacer fiestas. Mi abuela siempre dice que una casa sin gente es una casa sin alma. Agustín sonrió por primera vez en todo el día. Por primera vez en mucho tiempo, en realidad. Había algo refrescante en la sinceridad de aquella niña, en su capacidad de decir exactamente lo que pensaba sin filtros ni segundas intenciones. Su abuela parece ser una mujer sabia. Lo es. Sabe un montón de cosas, habla de Dios, de amor, de bondad. Dice que lo más importante en la vida no es tener cosas, sino tener personas a las que queremos. ¿Usted tiene personas a las que quiere, tío Agustín? La pregunta golpeó a Agustín como un puñetazo en el estómago. Se quedó en silencio, buscando una respuesta que no sonara patética. No tenía familia. Sus padres habían fallecido hacía muchos años. Era hijo único. Nunca se había casado. Nunca había tenido hijos. Tenía empleados, socios, abogados, médicos, pero personas a las que amara. No, podía decir que sí. No tengo muchas personas en mi vida. Qué pena, pero ahora me tiene a mí. Puedo ser su amiga, si usted quiere. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. No hace falta conocer mucho a alguien para ser su amigo, tío. Basta con quererle el bien. Y a mí ya me cae usted bien. Tiene una voz amable, incluso cuando está serio. Doña Marta regresó con una bandeja que contenía 2 vasos de zumo de naranja y un plato con galletas. Sirvió primero a Bella, después a Agustín. La niña dio las gracias con entusiasmo y comenzó a beber el zumo haciendo ruidos de satisfacción que arrancaron una sonrisa incluso a doña Marta. «Este zumo está muy rico. Gracias, señora». «¿Cómo se llama?» «Marta. Soy el ama de llaves de la casa». «Encantada, doña Marta. ¿Usted cuida del tío Agustín desde hace mucho tiempo?» «Desde hace más de 20 años». «¡Hala! Entonces son casi familia». Doña Marta intercambió una mirada con Agustín, pero él no podía ver su expresión. Si pudiera, habría notado la emoción contenida en aquellos ojos cansados, porque Bella había dicho algo que Marta siempre había sentido, pero nunca se había atrevido a verbalizar. Realmente consideraba a Agustín como familia, aun sabiendo que para él ella era solo una empleada eficiente. Después de terminar el zumo, Bella comenzó a describir con entusiasmo la mansión. Hablaba de las cortinas de terciopelo, de las lámparas de cristal, de los cuadros en las paredes que le parecían bonitos pero extraños. Describía los colores, las texturas, los detalles arquitectónicos con los ojos maravillados de quien veía aquel lujo por primera vez. Y Agustín escuchaba, dejando que las palabras de la niña pintaran imágenes en su mente hacía mucho tiempo borradas. «Hay un cuadro aquí de una mujer con un vestido azul. Está mirando a lo lejos, como triste. ¿Quién es?» «No lo sé. Fue mi madre quien decoró esta casa. Yo nunca he visto esos cuadros». La frase salió con una amargura involuntaria. Bella se dio cuenta. «Usted se quedó ciego cuando era pequeño, ¿verdad? ¿Recuerda cómo eran los colores?» «Recuerdo algunas cosas. Recuerdo el azul del cielo, el verde de los árboles,
Recuerdo el rostro de mi madre, pero son recuerdos antiguos, algo borrosos. Pero todavía puede ver con el corazón, tío Agustín. Mi abuela siempre dice eso. Dice que hay gente que lo ve todo y no ve nada, y hay gente que no ve nada y lo ve todo. ¿Usted ve con el corazón? Agustín se quedó callado. La pregunta era demasiado simple para ser respondida fácilmente. ¿Él veía con el corazón? No. Hacía mucho tiempo que había cerrado su corazón, encerrado sus emociones en una caja en el fondo del alma, concentrado únicamente en construir su imperio financiero. Ver con el corazón significaba permitirse sentir, conectar, amar. Y Agustín había decidido, años atrás, que el amor era una vulnerabilidad que no podía permitirse. No lo sé, Bella, creo que no. Pues yo le enseñaré. Es fácil, solo tiene que prestar atención a las cosas buenas, como ahora que estamos aquí tomando zumo, conversando, y eso es bueno. ¿Siente que es bueno? Sí, lo siento. Ya está. Eso es ver con el corazón. La simplicidad de la explicación conmovió a Agustín de una forma que no esperaba. Quizás Bella tuviera razón. Quizás había pasado tanto tiempo centrado en las pérdidas, en las decepciones, en la oscuridad literal y metafórica de su vida, que se había olvidado de prestar atención a los pequeños momentos buenos, como aquel. Una tarde de jueves, sentado en su sofá compartiendo zumo y galletas con una niña de 5 años que había aparecido de la nada, y por alguna razón había decidido que él merecía su amistad. El tiempo pasó rápido. Cuando el reloj del salón dio las 6 campanadas, Bella saltó del sofá asustada. «¡Hala, qué tarde es! Mi abuela se va a preocupar. Tengo que irme, tío Agustín». «Espera, dijiste que vendes flores. ¿Cuánto cuestan?» 3 euros cada una. Pero usted no tiene que comprar, tío. Ya me ha dado zumo y galletas. Quiero comprar. Marta, coja 200 euros de mi cartera. Señor, son flores de 3 euros. Usted no necesita, comenzó doña Marta, pero Agustín la interrumpió con un gesto de la mano. Coja 200 euros. Doña Marta obedeció, aunque claramente incómoda con la situación. Cuando volvió con el dinero, Bella miraba incrédula la cantidad. Pero con esto se pueden comprar casi 70 flores, no tengo tantas. No importa. Usa ese dinero para ayudar a tu abuela, y vuelve mañana si quieres. Puedes traer más flores. ¿Puedo venir de verdad? ¿Todos los días? Puedes. Dijiste que somos amigos. Los amigos se visitan. Los ojos de Bella brillaron de alegría. Abrazó a Agustín con tanta fuerza que casi lo tiró del sofá. Era un abrazo apretado, desesperado, lleno de gratitud y afecto puro. Agustín se quedó rígido por un segundo, sin saber cómo responder. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había abrazado? Lentamente, con vacilación, levantó los brazos y devolvió el abrazo, permitiéndose sentir el calor de aquel pequeño cuerpo contra el suyo, permitiéndose, por primera vez en 40 años, aceptar el afecto de otro ser humano sin reservas ni barreras. Gracias, tío Agustín. Es usted la persona más guay que he conocido. Volveré mañana, lo prometo. Te estaré esperando. Y entonces Bella salió corriendo, sus pasitos apresurados resonando por el vestíbulo de mármol, la puerta cerrándose tras ella con un golpe sordo. El silencio volvió a llenar la mansión, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio pesado y sofocante de la soledad, era un silencio de expectación, de algo que estaba por venir. Agustín permaneció sentado en el sofá durante un largo rato. Doña Marta ordenaba el salón a su alrededor, recogiendo los vasos y el plato de galletas, pero no decía nada. Ella también había sentido que algo importante acababa de suceder, aunque no supiera exactamente qué. «Marta», dijo Agustín, finalmente, rompiendo el silencio. «¿Cuántos años llevas trabajando aquí?» 23 años, señor. ¿Y en todo este tiempo, alguna vez te he preguntado por tu vida? ¿Por tu familia? ¿Por tus sueños?» Doña Marta dejó lo que estaba haciendo. La pregunta la había pillado completamente desprevenida.
No, señor, pero no es su obligación interesarse por eso. Debería hacerlo. Llevas cuidando de mí más de 2 décadas. Conoces mis hábitos, mis preferencias, me sirves con dedicación todos los días, y yo no sé casi nada de ti. Eso está mal. Señor, cuéntame, ahora, ¿tienes hijos? Tuve un hijo, pero él se fue hace 15 años. La voz de doña Marta tembló al decir esas palabras. Agustín sintió el peso de ellas, el dolor contenido, la pérdida que ella cargaba en silencio. Lo siento, no lo sabía. Nadie lo sabía, señor. Nunca hablé de ello. Pensé que no era apropiado traer mis penas personales al trabajo. Agustín respiró hondo. ¿Durante cuántos años doña Marta había llevado aquel luto sola, sirviéndole con una sonrisa profesional, escondiendo su dolor tras una máscara de eficiencia? Y él, ensimismado en su propia oscuridad, nunca se había dado cuenta, nunca había preguntado, nunca se había preocupado. De ahora en adelante, quiero que sepas que puedes hablar conmigo, no solo sobre el trabajo, sino sobre cualquier cosa. No eres solo mi empleada, Marta. Eres importante para mí. Doña Marta se quedó en silencio, pero Agustín escuchó un sollozo ahogado. Estaba llorando, y él no sabía qué hacer, no sabía cómo consolarla. Pero entonces recordó el abrazo de Bella, la forma en que ella simplemente lo había abrazado sin pedir permiso, ofreciendo consuelo a través del tacto. Agustín se levantó del sofá tanteando hasta encontrar a doña Marta, y entonces, por segunda vez en aquel día, se permitió abrazar a alguien. «Gracias, señor. Gracias». Se quedaron así durante unos minutos, 2 seres humanos solitarios, encontrando consuelo el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado entre ellos. Un muro había caído. Aquella noche, tumbado en su cama king size en la habitación del 3er piso, Agustín no podía dormir. Su mente volvía constantemente a Bella, a sus preguntas simples pero profundas, a su abrazo sincero, a la forma en que había entrado en su vida sin ceremonias, y en pocas horas había removido todo lo que él pensaba sobre sí mismo y sobre el mundo. Recordó su pregunta. ¿Ves con el corazón? No, él no veía, pero quizás pudiera aprender. Quizás no fuera demasiado tarde para él. Al fin y al cabo, Bella había dicho que ahora eran amigos, y los amigos se visitan. Volvería mañana. Y Agustín, por primera vez en décadas, estaba ansioso por el amanecer, ansioso por escuchar aquellos pasitos apresurados en el vestíbulo, aquella voz dulce y llena de vida que había traído luz a su oscuridad. Mientras Madrid dormía afuera, con sus millones de habitantes perdidos en sus propios mundos, dentro de la mansión del Paseo de la Castellana, un hombre que había vivido 40 años en la soledad abrazaba la primera chispa de esperanza que sentía desde que era un niño. Y todo por una niña vendedora de flores que se había tropezado con su vida por casualidad, o quizás por algo más grande que la casualidad, quizás por el destino, quizás por misericordia divina, quizás simplemente porque, a veces, la vida nos da exactamente lo que necesitamos en el momento en que más lo necesitamos, incluso cuando no sabemos que lo necesitamos. Y Agustín Caballero, empresario solitario, hombre de negocios implacable, prisionero de su propia oscuridad, se durmió aquella noche con una sonrisa en los labios. Los días siguientes trajeron una rutina completamente nueva a la mansión del Paseo de la Castellana. Por primera vez en décadas, Agustín Caballero se despertaba con expectación, con algo más que reuniones e informes financieros ocupando sus pensamientos. Cada tarde, puntualmente a las 4, sonaba el timbre y doña Marta abría el portón para recibir a Bella, que llegaba siempre con su amplia sonrisa y su energía contagiosa. La niña traía consigo no solo flores, sino historias. Historias sobre el vecindario donde vivía, un barrio sencillo en el sur de Madrid, muy lejos de Salamanca. Hablaba de doña Concepción, la señora que vendía empanadillas en la esquina y siempre le daba una de regalo cuando sobraban. De don Joaquín,
el palomitero que contaba anécdotas graciosas mientras trabajaba, de los otros niños de la calle, sus amigos de juegos que no tenían mucho, pero lo compartían todo. Agustín escuchaba cada palabra como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. Y lo estaba. Había pasado tanto tiempo rodeado de personas que hablaban solo de negocios, contratos, inversiones, que había olvidado cómo era una conversación simple, sin pretensiones, sobre la vida común. Bella le mostraba que existía belleza y alegría en las cosas pequeñas, en las interacciones cotidianas, en los gestos de bondad que sucedían todos los días entre personas comunes. En uno de esos encuentros, mientras tomaban zumo de maracuyá preparado por doña Marta, Bella preguntó si podía explorar la casa. Agustín dudó por un momento, pero pronto accedió. La mansión era demasiado grande para una sola persona, y la curiosidad infantil de la niña era tan genuina que no tuvo el valor de negárselo. «Venga conmigo, tío Agustín. Yo le describo todo lo que vea». Y así, por primera vez en años, Agustín hizo un recorrido completo por su propia casa, guiado por una niña de 5 años. Ella lo llevó de la mano, subiendo las escaleras con cuidado, describiendo cada detalle que sus ojos captaban. Hablaba de los jarrones de porcelana china que decoraban los pasillos, de las enormes ventanas que daban al jardín, de las habitaciones cerradas que olían a moho y abandono. «Esta habitación es preciosa, tío. Tiene una cama grande, con dosel y todo. ¿Por qué no la usa?» Era la habitación de mi madre. Después de que ella se fue, nunca más entré aquí. Bella se quedó, en silencio por un momento, procesando la información con la seriedad que solo los niños pueden tener ante el dolor ajeno. ¿La echa de menos? Todos los días. Mi madre también se fue. Yo era muy pequeña, ni siquiera la recuerdo bien. Pero mi abuela dice que ella está siempre conmigo, en mi corazón. Su madre también está en su corazón, tío Agustín. La conversación podría haber derivado hacia un terreno melancólico, pero Bella tenía el don de transformar momentos pesados en algo más ligero. Siguió explorando, abriendo armarios, descubriendo cajas antiguas, hasta que, en la habitación del tercer piso, que servía de trastero, encontró algo que la hizo gritar de alegría. «Tío Agustín, hay una caja llena de juguetes aquí. ¿Son suyos?» Agustín se quedó parado en la puerta de la estancia, los recuerdos volviendo como una avalancha. Aquella caja. Sabía exactamente cuál era. Guardaba los juguetes de su infancia, de antes del accidente que le robó la vista. Cochecitos, bloques de construcción, un osito de peluche descolorido y fotografías. Muchas fotografías. Sí, lo son. De cuando era niño. ¿Puedo ver? Puedes. Bella abrió la caja con reverencia, como si estuviera abriendo un cofre del tesoro. Y para Agustín era exactamente eso. Un tesoro de recuerdos hacía mucho tiempo enterrados. Ella comenzó a describir cada objeto, su voz pintando imágenes vívidas en su mente. «Hay un cochecito rojo aquí, muy antiguo, y un osito que está un poco viejito, pero que debió de ser muy querido. Y mire, fotos. Hay un niño aquí que debe de ser usted, tío. Era muy guapo. Está sonriendo, jugando con una cometa. Y aquí hay otra con usted y una mujer muy bonita. ¿Es su madre?» «Lo es. Parece muy feliz en estas fotos». Lo era. En aquella época, lo era. Bella percibió la tristeza en su voz y, con la sabiduría inexplicable que algunos niños poseen, cambió de tema. «¿Sabe qué pienso? Pienso que debería guardar estas fotos en un lugar bonito, no en una caja en el trastero. Son importantes. Son sus recuerdos de los buenos tiempos». «Quizás tengas razón». «Claro que la tengo. Mi abuela siempre dice que no podemos dejar que la tristeza de hoy borre la alegría de ayer. Las dos cosas forman parte de la vida». Agustín se sentó en el suelo del trastero, algo que no hacía desde hacía años, y Bella se sentó a su lado, todavía sosteniendo las fotografías. Ella continuó describiendo cada una, y lentamente Agustín comenzó a contar las historias detrás de las imágenes. La vez que voló una cometa en el parque y subió tan alto que parecía tocar las nubes. El cumpleaños de 7 años en el que le regalaron la bicicleta roja
y se cayó 3 veces antes de aprender a mantener el equilibrio. La Navidad en que su madre hizo un pavo que se quemó, y se rieron tanto que lloraron y acabaron comiendo sándwiches. Eran recuerdos felices y hablar de ellos era a la vez doloroso y liberador. Agustín había pasado tanto tiempo centrado en el trauma de la ceguera, en la pérdida que representaba, que había olvidado que también tenía buenos recuerdos que guardar. Y Bella, con su simple presencia y sus preguntas inocentes, lo estaba ayudando a rescatar esos recuerdos. «Tío Agustín, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Puedes». «¿Cómo se quedó ciego?» La pregunta quedó flotando en el aire. Era algo de lo que Agustín nunca hablaba. Ni siquiera con sus médicos le gustaba revisitar aquel momento. Pero allí, sentado en el suelo polvoriento de un trastero, al lado de una niña que lo aceptaba exactamente como era, sintió que podía hablar. Tenía 5 años, tu edad. Estaba jugando en el patio de nuestra casa, intentando subir a un árbol alto. Mi madre me había advertido que no subiera, que era peligroso, pero yo era terco. Caí desde una gran altura y me golpeé la cabeza. Estuve mucho tiempo sin despertar. Cuando desperté estaba en el hospital y ya no veía nada. Los médicos dijeron que el impacto había dañado mis nervios ópticos. Dijeron que era irreversible. Qué triste. ¿Tuvo miedo? Mucho miedo. Y mucha rabia. Rabia conmigo mismo por no haber obedecido a mi madre. Rabia con el mundo por ser injusto. Durante años solo sentí rabia. ¿Y ahora? ¿Todavía siente rabia? A veces. Pero más que rabia, siento vacío. Como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en aquel día, en aquella caída. Bella se quedó pensativa por un momento. Entonces, con esa determinación infantil que no acepta imposibilidades, declaró: ¿Sabe qué pienso? Pienso que puede recuperar la vista. Los milagros ocurren, tío Agustín. Mi abuela siempre lo dice. Dice que cuando menos te lo esperas llegan las cosas buenas. No existen milagros para mí, Bella. Ya he consultado a los mejores, médicos del mundo. Todos dijeron lo mismo. Pero ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? La medicina evoluciona. Puede que haya un tratamiento nuevo que usted no conozca. ¿Ha buscado recientemente? Agustín tuvo que admitir que no. Después de décadas escuchando que su ceguera era permanente, simplemente había dejado de buscar. Lo había aceptado como su destino inmutable. Pero la esperanza en la voz de Bella era tan genuina, tan contagiosa, que por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de algo parecido a la esperanza. Quizás debería buscar de nuevo. Debería. ¿Promete que lo hará? Lo prometo. Y Agustín cumpliría esa promesa. No porque creyera genuinamente que algo pudiera cambiar, sino porque no quería decepcionar a aquella niña que, inexplicablemente, creía en él más de lo que él mismo creía. Los días se convirtieron en semanas. Bella se convirtió en una presencia constante en la mansión, y poco a poco la casa comenzó a cambiar. Doña Marta, inspirada por la alegría de la niña, comenzó a dejar las ventanas abiertas, permitiendo que el aire fresco y la luz del sol invadieran las estancias antes sombrías. Las flores que Bella traía eran dispuestas en jarrones por toda la casa, llenando el ambiente de colores y perfumes. El silencio opresivo fue reemplazado por risas, conversaciones y a veces cantos desafinados que Bella insistía en hacer mientras ayudaba a doña Marta en la cocina. Agustín también cambió. Sus empleados notaron que estaba más paciente en las reuniones, menos áspero en sus comentarios. Sonreía más, algo que pillaba a todos por sorpresa. Su médico personal, el doctor Enrique Santana, un hombre de 50 años que cuidaba de Agustín desde hacía más de una década, fue convocado para una consulta en casa un viernes por la tarde. Doctor Enrique, quiero que me diga la verdad. ¿Existen nuevos tratamientos para la ceguera causada por trauma en los nervios ópticos? ¿Algún avance reciente de la medicina? El doctor Enrique se ajustó las gafas, sorprendido por la pregunta. Agustín nunca había mostrado interés en discutir tratamientos antes. Bueno, señor caballero, la verdad es que sí. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. Hay terapias experimentales con células madre
implantes de retina artificial e incluso cirugías para la regeneración neuronal. Claro que nada está garantizado, y los resultados varían mucho de un caso a otro. Pero hay posibilidades reales. Las hay. Diría que, dependiendo de la extensión del daño, las posibilidades de recuperación parcial rondan el 30 o 40%. Es un procedimiento complejo, caro y arriesgado. Pero es posible. Agustín se quedó en silencio, procesando la información. 30 o 40%. No era garantía de nada, pero era más que cero. Era una posibilidad. Y las posibilidades eran algo que no había tenido en 4 décadas. Quiero hacer las pruebas. Quiero saber si soy candidato para esos tratamientos. El doctor Enrique sonrió. Era la primera vez que veía a su paciente demostrar voluntad de luchar contra su condición. Lo organizaré todo. Haremos una batería completa de pruebas la próxima semana. Y señor caballero, si me permite la curiosidad, ¿qué le hizo cambiar de opinión? Durante todos estos años, usted siempre ha rechazado cualquier discusión sobre tratamientos experimentales. Agustín pensó en Bella, en sus ojos llenos de esperanza, en su convicción inquebrantable de que los milagros ocurren. Digamos que alguien me ha recordado que vale la pena intentarlo. Aquella tarde, cuando Bella llegó para su visita diaria, Agustín apenas podía contener la emoción. Bella, he hablado con mi médico. Voy a hacerme pruebas para ver si puedo someterme a un tratamiento nuevo. Un tratamiento que podría ayudarme a ver de nuevo. El grito de alegría que dio Bella resonó por toda la mansión. Saltó a los brazos de Agustín, abrazándolo con toda la fuerza que sus delgados bracitos permitían. Lo sabía. Sabía que saldría bien. Volverá a ver, tío Agustín. Verá las flores, el cielo, a la gente, me verá a mí. Su entusiasmo era tan puro, tan sincero, que Agustín sintió que le ardían los ojos. No lloraba desde niño, pero en ese momento una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Bella se dio cuenta, y con delicadeza le secó la lágrima, con su pequeña mano. No esté triste, tío, son lágrimas buenas, ¿verdad? Lágrimas de esperanza. Sí, lo son, pequeñita. Son lágrimas de esperanza. Pero no todo eran flores y esperanzas. Un martes lluvioso ocurrió algo que pondría a prueba los límites del cambio que Agustín estaba experimentando. Tenía una reunión importante programada para las 3 de la tarde con los principales abogados de su empresa y representantes de un fondo de inversión internacional. Era un negocio de millones, una empresa que podría expandir su compañía a nuevos mercados. La reunión tendría lugar en la sala de conferencias de la mansión, un espacio formal en el primer piso, equipado con mesa de reuniones, proyector y toda la infraestructura necesaria. Doña Marta había preparado café y aperitivos, y todo estaba impecable. Los abogados llegaron puntualmente, acompañados por los inversores, todos de traje y corbata, cargando maletines de cuero y con expresiones serias. Agustín dirigió la reunión con su competencia habitual. Discutieron cifras, proyecciones, riesgos y beneficios. Los documentos se extendieron sobre la mesa, esperando las firmas. Fue en ese momento crítico, cuando estaban a punto de cerrar el acuerdo, cuando llegó Bella. La niña no sabía de la reunión. Había llegado a la hora de siempre, las 4, pero un poco más temprano. Doña Marta intentó explicarle que no era un buen momento, pero Bella, emocionada con una novedad que quería contar, insistió en ver a Agustín, y en la confusión acabó entrando en la sala de conferencias sin ser anunciada. «Tío Agustín, adivine, mi abuela está mejor hoy, incluso se ha levantado de la cama». El silencio que siguió fue bochornoso. Todos los presentes miraron a la niña de la calle, con su vestido sencillo y remendado, sus chanclas gastadas, y luego a Agustín esperando que reaccionara. Uno de los abogados, el doctor Mauricio, un hombre de 40 años conocido por su rigidez, frunció el ceño. «Señor caballero, ¿quién es esta niña? ¿Qué está haciendo aquí?» «Es mi amiga, Bella. Me visita todos los días». «Con todo el respeto, señor, estamos en medio de una reunión de negocios extremadamente importante. Quizás sería mejor pedirle que se retirara».
Antes de que Agustín pudiera responder, Bella, sin entender completamente la tensión en el aire, se acercó a la mesa con curiosidad. Vio todos aquellos papeles esparcidos y pensó que quizás podría ayudar a organizarlos. Pero en el movimiento tropezó con el vaso de Minubicin, agua de uno de los inversores, que se volcó sobre los contratos mojando varias páginas. El caos fue instantáneo. Los abogados se levantaron alarmados, intentando salvar los documentos. El inversor maldijo en inglés. El doctor Mauricio miró a Bella con una expresión de furia mal contenida. «Esto es inaceptable. Esta niña ha arruinado documentos importantísimos. Señor caballero, con todo el respeto, necesita tener más control sobre quién entra en su casa, especialmente durante reuniones de negocios». Bella, dándose cuenta finalmente de que había hecho algo mal, se echó a llorar. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras intentaba ayudar a secar los papeles con sus pequeñas manos, solo empeorando la situación. «Lo siento, tío Agustín, lo siento, no quería. Yo solo quería...» El doctor Mauricio la interrumpió con voz cortante. «Ya has hecho suficiente daño, niña. Vete y no vuelvas nunca más por aquí. Esto no es lugar para niñas de la calle». Las palabras fueron como una bofetada. Bella dejó de llorar por un segundo. El impacto de la crueldad de aquellas palabras la silenció momentáneamente. Doña Marta, que había entrado en la sala al oír la conmoción, corrió a consolar a la niña. Los inversores intercambiaban miradas incómodas. Y Agustín, sentado a la cabecera de la mesa, sentía una rabia crecer dentro de él como no la había sentido en años. «Doctor Mauricio», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad, «está usted despedido». El abogado parpadeó, incrédulo. «Señor caballero, no puede estar hablando en serio. Trabajo para su empresa desde hace 15 años, y durante esos 15 años he tolerado su arrogancia porque era competente. Pero acabo de descubrir que también es usted cruel, y la crueldad, especialmente con los niños, es algo que no tolero. Recoja sus cosas y salga de mi casa». «Pero, señor, el negocio, los contratos». «Los contratos se pueden rehacer. La dignidad, una vez perdida, no se puede. Salga. Ahora». El doctor Mauricio, rojo de ira y humillación, recogió sus pertenencias y salió, dando un portazo. Los otros abogados y los inversores se quedaron en silencio, claramente incómodos. Agustín se volvió hacia donde estimaba que estaban. «Señores, les pido disculpas por la interrupción. Si desean posponer la reunión, lo comprenderé perfectamente. Pero déjenme dejar algo claro. Esa niña es bienvenida en mi casa en cualquier momento. Tiene más valor y carácter en sus 5 años de vida que muchos adultos que he conocido en toda mi existencia. Si eso es un problema para ustedes, podemos terminar nuestra asociación ahora mismo». Los inversores se miraron entre sí. El mayor de ellos, un hombre de cabello canoso llamado Robert, fue el primero en hablar, en un español con fuerte acento. «Señor caballero, no hay ningún problema. De hecho, admiro su lealtad. Los negocios son importantes, pero los valores personales son fundamentales. Podemos reprogramar la reunión para la semana que viene. Gracias por su comprensión». Después de que todos se fueran, Agustín pidió a doña Marta que trajera a Bella de vuelta. La niña entró cabizbaja, todavía sollozando, con los ojos rojos de tanto llorar. «Lo siento, tío Agustín, lo he estropeado todo. Ese hombre tenía razón, no debería haber venido». Agustín se arrodilló ante ella, poniendo las manos en sus pequeños hombros. «Bella, escúchame, no has hecho nada malo. Ha sido un accidente. Los accidentes ocurren. Y ese hombre estaba equivocado. Completamente equivocado. Siempre eres bienvenida aquí. Esta es tu casa tanto como es la mía. ¿Entendido? Pero, ¿y sus papeles? ¿Y el negocio importante? Los papeles se pueden rehacer. Los negocios se pueden reprogramar. Pero la amistad, el cariño, la lealtad, esas cosas son insustituibles, y tú me has dado todo eso. Así que nunca, nunca te disculpes por estar aquí». Bella abrazó a Agustín de nuevo, y él la abrazó de vuelta, sintiéndola temblar en sus brazos.
Y en ese momento, Agustín Caballero, empresario implacable, hombre que había construido un imperio basado en decisiones frías y calculadas, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Eligió el corazón por encima del beneficio. Eligió la bondad por encima del pragmatismo. Eligió a Bella por encima de cualquier negocio del mundo. Y por primera vez en 40 años, sintió que había tomado la decisión absolutamente correcta. Las semanas que siguieron al incidente con el doctor Mauricio trajeron una nueva dinámica a la vida de Agustín. La noticia de que había despedido a uno de sus principales abogados por defender a una niña de la calle se extendió rápidamente entre sus círculos de negocios. Algunos lo criticaron, diciendo que se estaba volviendo sentimental, perdiendo el enfoque. Otros, sin embargo, mostraron un renovado respeto por él, admirando su valentía de poner los valores humanos por encima de los intereses financieros. A Agustín no le importaban las opiniones ajenas. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones basadas en lo que sentía que era correcto, no en lo que era más rentable o estratégico. Y eso era liberador de una forma que nunca había imaginado posible. Doña Marta también estaba experimentando transformaciones. La conversación que había tenido con Agustín aquel primer día había abierto compuertas emocionales cerradas durante mucho tiempo. Comenzó a compartir más sobre su vida, sus recuerdos, su dolor por la pérdida de su hijo. Y Agustín escuchaba, realmente escuchaba, no solo con los oídos, sino con el corazón. Descubrió que el hijo de Marta soñaba con ser profesor, que adoraba la literatura, que se había ido repentinamente a los 23 años, dejando un vacío que nunca se había llenado. Descubrió que Marta había dedicado su vida a cuidarlo a él, a Agustín, como una forma de llenar ese vacío, transfiriendo el amor maternal que ya no tenía a quien dar. «Siempre fuiste más que una empleada para mí, Marta», dijo Agustín en una de esas conversaciones. «Incluso cuando no lo demostraba, incluso cuando era frío y distante, siempre estuviste aquí, cuidando de mí. Y te estoy agradecido por ello, más de lo que imaginas». Doña Marta, con lágrimas en los ojos, respondió con la voz entrecortada. «Y usted siempre fue la familia que me quedaba, incluso sin saberlo. Cuidar de usted le dio un propósito a mis días. Usted no tiene idea de cuántas veces pensé en rendirme, pero me despertaba y recordaba que usted me necesitaba. Eso me mantuvo viva». La confesión conmovió profundamente a Agustín. Cuántas vidas silenciosas de dedicación existían a su alrededor que nunca había notado. Cuántas personas cargaban dolores y amores secretos mientras cumplían sus roles cotidianos. Bella le había abierto los ojos, aunque todavía no pudiera ver literalmente a la humanidad de las personas a su alrededor. Las pruebas solicitadas por el doctor Enrique se realizaron en una clínica privada en el barrio de Chamberí. Agustín se sometió a resonancias magnéticas, tomografías, pruebas de sensibilidad neuronal y una serie de procedimientos que duraron 3 días completos. Bella insistió en acompañarlo en todos, incluso cuando Agustín dijo que no era necesario. Se sentaba en la sala de espera con doña Marta, balanceando las piernecitas y conversando animadamente con otros pacientes, esparciendo su alegría contagiosa por donde pasaba. Cuando los resultados estuvieron listos, el doctor Enrique pidió una reunión privada con Agustín. Su voz, normalmente tranquila y profesional, tenía un tono de emoción contenida. «Señor Caballero, tengo noticias sorprendentes. Las pruebas muestran que, a diferencia de lo que los médicos diagnosticaron hace 40 años, el daño a sus nervios ópticos no es completo. Hay conexiones neuronales preservadas, solo que están dormidas. Con la tecnología actual, especialmente un tratamiento que combina cirugía de precisión con terapia de estimulación neuronal, hay posibilidades reales de recuperación parcial de la visión». Agustín se agarró con fuerza a los brazos de la silla. Posibilidades reales. Las palabras resonaban en su mente. ¿Cuáles son las posibilidades exactas? Yo diría que un 50% de recuperar, una visión parcial suficiente para distinguir formas, colores, rostros, un 20% de recuperación casi completa.
El 30% restante representa la posibilidad de que no haya ninguna mejora o incluso un empeoramiento. Es un procedimiento arriesgado, caro y sin garantías. ¿Y si no hago nada? Entonces continuará como está. Su ceguera es estable, no empeorará. Pero tampoco mejorará nunca. Agustín se quedó en silencio durante largos minutos. 50%. La mitad de las posibilidades de volver a ver, al menos parcialmente, pero también la mitad de las posibilidades de permanecer en la oscuridad, o peor. Era una apuesta, y Agustín siempre había sido un hombre reacio a las apuestas cuando lo que estaba en juego era algo importante. Pero entonces pensó en Bella, en su voz diciendo que los milagros ocurren cuando menos se espera, en sus ojos que nunca había visto, pero que imaginaba llenos de luz y esperanza. Pensó en la posibilidad de ver su rostro, de finalmente poner una imagen real a esa voz que tanto amaba. Pensó en ver el sol de nuevo, los colores, el mundo que le fue arrebatado a los 5 años. Quiero someterme a la cirugía. El doctor Enrique sonrió. Cuando usted quiera empezar, estaremos listos. Aquella tarde Agustín reunió a Bella y a doña Marta en el salón para comunicarles la decisión. Bella, al oír la noticia, explotó de alegría, saltando y gritando como solo los niños saben hacer. Doña Marta lloró de emoción, apretando las manos de Agustín entre las suyas. Era un momento de esperanza pura, no contaminada por dudas o miedos, pero la alegría se vio interrumpida cuando Bella, en medio de su entusiasmo, de repente se puso seria, su carita contraída por la preocupación. «Tío Agustín, necesito contarle algo importante. Es sobre mi abuela. ¿Puedes hablar, pequeña? Está muy enferma. Su corazón no funciona bien. La señora del centro de salud dijo que necesita una cirugía cara, en un hospital privado. Pero no tenemos dinero para eso. Estoy vendiendo más flores, intentando juntarlo. Pero la señora dijo que tiene que ser pronto, que no se puede esperar mucho tiempo». La voz de Bella tembló al decir las últimas palabras, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Todo el miedo que había estado cargando sola, intentando ser fuerte para no preocupar a su abuela, finalmente se desbordaba. Agustín atrajo a la niña a su regazo, abrazándola con fuerza. «Bella, escúchame. Tu abuela se someterá a esa cirugía. Yo me encargaré de todo. Del hospital, de los médicos, de todos los costes. No tienes que preocuparte por el dinero». «Pero es muy caro, tío. La señora dijo que cuesta más de 100.000 euros. No importa cuánto cueste. Tu abuela tendrá el mejor tratamiento posible. Es lo mínimo que puedo hacer por ti, después de todo lo que has hecho por mí». Bella abrazó a Agustín con tanta fuerza que él sintió que le protestaban las costillas, pero no se quejó. Solo sostuvo a esa niña que había cambiado su vida, sintiendo la gratitud de ella fluir a través del abrazo. «¿Puedo llevarle a conocer a mi abuela? Siempre ha querido conocerle. Le cuento todo sobre usted todos los días». «Claro que puedes. Vamos ahora mismo». Y así, por primera vez en décadas, Agustín Caballero salió de su mansión en Salamanca para visitar un barrio sencillo en el sur de Madrid. Doña Marta los acompañó, junto con Gerardo, el chófer que trabajaba para Agustín desde hacía años, pero con quien nunca había intercambiado más de media docena de palabras. El trayecto duró casi 1 hora en el tráfico madrileño. Bella iba en el asiento trasero, entre Agustín y doña Marta, narrando cada parte del camino. Describía los barrios por los que pasaban, los edificios que daban paso a casas sencillas, las calles que se volvían más estrechas y llenas de baches. No había vergüenza en su voz, solo amor por su barrio, por su comunidad, por su hogar. Cuando llegaron a la calle de las Acacias, un callejón estrecho con casas pegadas unas a otras, Agustín sintió el olor característico de un barrio popular. Comida casera, ropa secándose en el tendedero, tierra húmeda. Eran olores que no sentía desde hacía mucho tiempo, olores que remitían a una sencillez perdida en su vida de lujo aislado. La casa de Bella era pequeña, con solo 3 habitaciones. La pintura se desconchaba, el portón estaba oxidado,
pero había flores plantadas en latas de pintura viejas, dando un toque de color y vida al lugar. Bella abrió la puerta con entusiasmo. «Abuela, abuela, he traído al tío Agustín para que te conozca». Desde dentro de la casa llegó una voz femenina, débil pero cargada de emoción. «Isabel, hija mía, ¿de verdad lo has traído? Entrad, entrad». Agustín fue guiado por Bella hasta la minúscula sala, donde había un sofá viejo y una televisión pequeña. Pero lo que dominaba el ambiente era la cama de hospital improvisada donde estaba la abuela de Bella. Era una mujer que Agustín estimó que tendría entre 65 y 70 años, delgada, con el pelo blanco recogido en una coleta laxa. Su piel era morena, marcada por el tiempo y el trabajo, pero sus ojos aún brillaban con vida. «Señor Agustín, qué honor recibirle en nuestra humilde casa. Isabel no habla de otra cosa que no sea usted. Dice que es el hombre más amable que ha conocido. El honor es mío, señora Teresita. Puede llamarme Teresita». Agustín se sentó en la silla que Bella trajo, mientras doña Marta permanecía de pie detrás de él, observando todo con atención. Había algo familiar en la voz de doña Teresita, algo que Agustín no podía identificar. «Doña Teresita, he venido porque Bella me ha contado su situación. Quiero que sepa que voy a costear todo el tratamiento necesario, la cirugía, el hospital, los medicamentos, todo». Doña Teresita se quedó en silencio por un momento y Agustín escuchó un sollozo ahogado. Estaba llorando. «Señor Agustín, no sé cómo agradecérselo. No sé qué he hecho para merecer tanta bondad. Usted ha criado a una niña maravillosa que ha cambiado mi vida por completo. Es lo mínimo que puedo hacer». Fue entonces cuando doña Teresita dijo algo que hizo que el corazón de Agustín se detuviera por un segundo. «Usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo de usted. Yo era enfermera en el Hospital San Luis hace 40 años. Cuidé de usted cuando era un niño, después del accidente». El silencio que siguió fue absoluto. Agustín sintió que el mundo giraba a su alrededor. La voz, por eso su voz le resultaba familiar. Recuerdos enterrados comenzaron a resurgir. Una voz amable diciendo que todo saldría bien. Manos cuidadosas cambiando vendajes. Una presencia reconfortante en los días más oscuros de su vida. «¿Usted es la enfermera Teresita? ¿La que me cantaba cuando tenía pesadillas?» «Soy yo, sí. Nunca me olvidé de usted, niño Agustín. Siempre me pregunté qué habría sido de aquel niño asustado que estuvo bajo mis cuidados durante 3 meses. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Agustín. 40 años. 40 años separando a aquel niño, aterrorizado de la amable enfermera que había sido una luz en su momento más sombrío. Y ahora, a través de una casualidad imposible, o quizás de algo más grande que la casualidad, se habían reencontrado. Doña Teresita se levantó de la cama con dificultad, apoyándose en Bella, y caminó hasta donde guardaba una vieja caja de zapatos. De dentro sacó un sobre amarillento por el tiempo. «Guardé esto todos estos años». Era su historial médico que iban a desechar cuando le dieron el alta. Lo cogí porque pensé que algún día podría ser importante. Abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta, con Bella ayudando en las partes más difíciles. Paciente Agustín Caballero, 5 años. Traumatismo cráneoencefálico severo, con resultado de pérdida de visión bilateral. El diagnóstico inicial indicaba daño permanente en los nervios ópticos. Sin embargo, según observaciones del equipo médico en las semanas siguientes, las pruebas neurológicas sugirieron una preservación parcial de las conexiones. Se recomienda una reevaluación futura con nuevos métodos. Nota de la enfermera responsable. Este niño tiene una luz especial. Creo que puede recuperarse si recibe el tratamiento adecuado. Agustín no podía hablar. Las palabras del historial resonaban en su mente. Preservación parcial de las conexiones. Reevaluación futura. Pero nadie le había mencionado eso nunca a él o a sus padres, o quizás lo mencionaron y, perdidos en el dolor y el shock, no le prestaron atención,
o quizás la medicina de la época simplemente no tenía los recursos necesarios. Cuando supe que se iba a operar, a través de Isabel, supe que era la mano de Dios obrando. Usted tiene posibilidades reales, niño Agustín, siempre las tuvo, y ahora la medicina ha evolucionado lo suficiente para ayudarle. Doña Teresita, ¿guardó usted esto durante 40 años? Lo guardé. Algo me decía que era importante. Y mira por dónde tenía razón. En ese momento, Agustín entendió que no había coincidencias. Bella no había aparecido en su vida por casualidad. Él no se había tropezado en aquel escalón por casualidad. Toda esa cadena de eventos había sido orquestada por algo más grande, algo que él, hombre de negocios pragmático y escéptico, no podía nombrar pero sentía profundamente en su corazón. Doña Teresita volvió a la cama, cansada por el esfuerzo, pero con una sonrisa en el rostro. Bella se sentó a su lado sosteniendo su mano arrugada. «Abuela, el tío Agustín va a pagar tu cirugía. Te vas a poner buena». «Lo sé, mi nietecita. Siempre supe que Dios cuidaría de nosotras. Y Él trajo al niño Agustín de vuelta a nuestras vidas». Agustín pasó toda la tarde en aquella casa sencilla, conversando con doña Teresita sobre el pasado, sobre los años que habían transcurrido, sobre los giros de la vida. Ella le contó que se había jubilado después de 30 años como enfermera, que había perdido a su hija hacía 5 años y había asumido la crianza de Bella sola, sobreviviendo con su pequeña pensión y la ayuda de la comunidad. Doña Marta, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló, con la voz entrecortada. «Doña Teresita, usted ha salvado al señor Agustín 2 veces. Una cuando era niño, cuidando de él en el hospital, y otra ahora, a través de su nieta, devolviéndolo a la vida». Las palabras de doña Marta resonaron como una verdad, porque era exactamente eso lo que había sucedido. Agustín había pasado 40 años sobreviviendo, pero no viviendo, y Bella, con su inocencia y bondad, lo había devuelto a la vida. Cuando finalmente se prepararon para irse, ya había anochecido. Agustín prometió que volvería al día siguiente con el doctor Enrique para examinar a doña Teresita y programar la cirugía cardíaca lo antes posible. Prometió también que, independientemente del resultado de su propia cirugía, cuidaría de Bella y de su abuela para siempre. En el camino de vuelta, dentro del coche silencioso que cortaba la noche madrileña, Bella dormía acurrucada en el brazo de Agustín, emocionalmente agotada por el intenso día. Él le acariciaba el pelo, sintiendo el peso pequeño y confiado de aquel cuerpecito contra el suyo, e hizo una promesa silenciosa. «Voy a ver de nuevo. Voy a hacer que esta cirugía funcione, porque necesito ver su rostro. Necesito ver los ojos de esta niña que me ha salvado. Necesito ver a doña Teresita y darle las gracias adecuadamente. Necesito ver a Marta y reconocer a la mujer que ha dedicado su vida a mí. Necesito ver el mundo de nuevo, no solo por mí, sino por todos ellos, por todos los que creyeron en mí cuando yo no creía en mí mismo». Y aquella noche, por primera vez en 40 años, Agustín Caballero durmió con una esperanza genuina en el corazón, esperando ansiosamente el día en que la oscuridad sería finalmente vencida. Los días que precedieron a las cirugías estuvieron marcados por una energía frenética de preparativos y al mismo tiempo por una serenidad que Agustín nunca había experimentado. El doctor Enrique movilizó a los mejores equipos médicos de Madrid. La cirugía cardíaca de doña Teresita se programó para un lunes en el Hospital Ruber Internacional y la de Agustín para el jueves siguiente, en el mismo hospital, para que él pudiera seguir su recuperación antes de su propia operación. Agustín insistió en que doña Teresita se alojara en una de las habitaciones de la mansión durante el período preoperatorio, para que recibiera los cuidados adecuados y estuviera cerca de toda la estructura médica necesaria. Doña Teresita se resistió inicialmente, diciendo que no quería molestar, pero Bella y doña Marta la convencieron y finalmente aceptó. La mansión del Paseo de la Castellana nunca había estado tan llena de vida.
Doña Teresita ocupó la habitación de invitados del segundo piso, la misma que había pertenecido a la madre de Agustín. Bella corría por los pasillos con una alegría contagiosa, feliz de tener a su abuela segura y bien cuidada. Doña Marta, que finalmente tenía otra mujer con quien conversar, pasaba horas en la cocina con doña Teresita, intercambiando recetas e historias de vida. Agustín observaba todo aquello, o mejor dicho, sentía todo aquello suceder a su alrededor, y su corazón rebosaba de una emoción que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. Aquella casa, que durante tantos años había sido un mausoleo silencioso de su soledad, se había transformado en un hogar de verdad, lleno de voces, risas, afecto. La noche anterior a la cirugía de doña Teresita, todos se reunieron en el comedor para una cena especial preparada por doña Marta. Había cocido, a petición de Bella que adoraba los garbanzos, pan crujiente, verduras, naranjas y esa alegría simple de personas reunidas alrededor de una mesa, compartiendo no solo comida, sino también esperanzas. Doña Teresita, sentada a la cabecera de la mesa opuesta a Agustín, levantó su vaso de zumo. «Quiero hacer un brindis por esta familia que Dios ha reunido de una forma tan especial, por el niño Agustín, que se ha convertido en un hombre de corazón noble, por Marta, que nos ha recibido con tanto cariño, y por mi Isabel, que con su luz ha iluminado el camino de todos nosotros». Todos levantaron sus vasos, y Bella, sin entender completamente la solemnidad del momento, pero sintiendo su importancia, gritó con entusiasmo: «¡Por la familia!». Las palabras resonaron por la sala, y Agustín sintió que algo se rompía dentro de él. No era dolor. Era la última barrera que mantenía su corazón protegido desmoronándose por completo. Tenía una familia ahora. Después de 40 años solo, tenía una familia. La cirugía de doña Teresita duró 6 horas. Agustín, Bella y doña Marta pasaron todo ese tiempo en la sala de espera del hospital, ansiosos y unidos en la preocupación. Bella rezaba en voz baja, sus manitas juntas, los ojos cerrados. Doña Marta tejía nerviosamente, las agujas golpeando a un ritmo acelerado. Y Agustín solo sostenía la mano de Bella, transmitiendo fuerza y recibiendo fuerza al mismo tiempo. Cuando el cirujano finalmente salió, todavía con el pijama quirúrgico, su sonrisa ya anticipaba las buenas noticias. «La cirugía ha sido un éxito completo. Hemos conseguido hacer el bypass y corregir la válvula mitral. Doña Teresita es una mujer fuerte. Con reposo y fisioterapia cardíaca tendrá una recuperación excelente». Bella estalló en lágrimas de alegría, abrazando a Agustín y a doña Marta simultáneamente. La tensión acumulada durante meses, desde que descubrió la enfermedad de su abuela, finalmente se liberaba en un llanto catártico de alivio y felicidad. Doña Teresita pasó 3 días en la UCI y luego fue trasladada a una habitación privada. Su recuperación fue notable, impresionando incluso a los médicos más experimentados. Como ella misma dijo, todavía tenía mucho que vivir, una nieta que criar y un reencuentro milagroso que celebrar. Y entonces llegó el jueves, el día de la cirugía de Agustín. Se despertó a las 5 de la mañana, con el corazón latiendo acelerado, una mezcla de miedo y expectación llenando cada fibra de su ser. Doña Marta le preparó un té suave, ya que no podía comer nada antes de la cirugía. Bella, que había insistido en dormir en la habitación de al lado la noche anterior, apareció en camisón, con los ojos todavía somnolientos, pero decididos. «Tío Agustín, ¿puedo ir contigo al hospital?». «Claro que puedes, pequeña, te necesito allí». En el hospital, después de todos los procedimientos preoperatorios, Agustín fue conducido al quirófano. Bella lo acompañó hasta donde estaba permitido, sujetando firmemente su mano. «Tío Agustín, cuando despiertes me verás. Verás mi cara. Y quiero que sepas que estaré sonriendo, ¿vale? La sonrisa más grande del mundo. Estaré esperando esa sonrisa. Lo conseguirás, sé que lo harás, porque eres fuerte y porque Dios tiene un plan para ti». Agustín abrazó a Bella una última vez antes de ser llevado al quirófano.
y en ese abrazo estaba toda la gratitud, todo el amor, toda la esperanza que llevaba en el corazón. La cirugía duró 8 horas. Fue un procedimiento complejo y delicado que involucró microcirugía en los nervios ópticos, implante de dispositivos de estimulación neuronal y regeneración de tejidos. El doctor Enrique lideró al equipo con maestría, asistido por 2 especialistas internacionales que vinieron especialmente para este caso. Cuando Agustín finalmente despertó de la anestesia, estaba en una habitación oscura. Sus ojos estaban cubiertos por vendajes especiales que bloqueaban completamente cualquier entrada de luz. El doctor Enrique estaba a su lado. Señor caballero, la cirugía ha sido un éxito técnicamente. Hemos conseguido hacer todo lo que planeamos. Ahora tenemos que esperar. Los vendajes permanecerán durante una semana para permitir que los tejidos cicatricen adecuadamente. Después de eso, sabremos si el procedimiento ha funcionado. Una semana. 7 días que parecieron 7 años. Pero Agustín no estuvo solo durante ese periodo. Bella lo visitaba todos los días, siempre llegando con nuevas historias que contar. Se sentaba al lado de su cama y narraba todo lo que veía por la ventana del hospital. Los árboles meciéndose con el viento, los pájaros que se posaban en el alféizar, las nubes que formaban dibujos graciosos en el cielo. Doña Teresita, ya en recuperación avanzada, también lo visitaba, apoyada en un andador, pero cada día más fuerte. Conversaban sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro que aún estaban construyendo juntos. Y doña Marta, fiel como siempre, permanecía a su lado, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitara. Finalmente llegó el día de retirar los vendajes. Era una mañana de sábado soleada, con ese calor característico de marzo en Madrid. El doctor Enrique preparó todo cuidadosamente, explicando que el proceso sería gradual, permitiendo que los ojos de Agustín se ajustaran lentamente a la luz. Señor caballero, voy a empezar a retirar los vendajes ahora. Mantenga los ojos cerrados hasta que yo le pida que los abra. Y recuerde, aunque funcione, su visión no será perfecta de inmediato. Llevará semanas, quizás meses, para que su cerebro reaprenda a procesar la información visual. Entiendo. Las manos firmes del médico comenzaron a deshacer los vendajes, capa por capa. Agustín sentía la presión disminuir, el aire tocando su piel por primera vez en días. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían oírlo. Listo. Los vendajes están retirados. Ahora, lentamente, intente abrir los ojos. Agustín respiró hondo. Este era el momento. 40 años de oscuridad culminando en este único instante. Abrió los ojos. Al principio, solo había borrones de luz, manchas brillantes y oscuras sin forma definida. Pero entonces, gradualmente, las manchas comenzaron a organizarse. Colores. Estaba viendo colores. Azul, blanco, amarillo. Los colores que existían solo en sus recuerdos más antiguos estaban allí, reales, vibrantes, vivos. «Estoy viendo colores», murmuró Agustín con la voz temblorosa de emoción. «Estoy viendo colores». El doctor Enrique sonrió ampliamente. «Eso es excelente. Siga mirando. Deje que sus ojos se ajusten». Las formas comenzaron a definirse. La ventana, las cortinas, la cama, el rostro del doctor Enrique, todavía medio borroso pero reconocible. Y entonces a su lado, una figura pequeña, pelo castaño en 2 trenzas, vestido amarillo, ojos grandes y brillantes fijos en él. Bella. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Agustín, no las lágrimas saladas y calientes de la tristeza, sino las lágrimas dulces del milagro realizado. Porque allí, justo delante de él, estaba el rostro que había imaginado 1000 veces, pero nunca había visto. Y era aún más hermoso que cualquier imagen que su mente pudiera crear. Bella tenía un rostro redondo de niña, mejillas sonrosadas, nariz pequeña y respingona. Sus ojos eran marrones y enormes, llenos de una luz que parecía venir de dentro. Y su sonrisa, esa sonrisa que ella había prometido,
Era la sonrisa más radiante que Agustín había visto en toda su vida. «¿Bella? ¿Eres tú? Soy yo, tío Agustín. ¿Me está viendo? ¿Me está viendo de verdad? Te estoy viendo, pequeña, y eres la cosa más bonita que he visto nunca». Bella saltó a la cama, abrazando a Agustín con toda su fuerza, y ambos lloraron juntos, un llanto de alegría pura, de gratitud, de amor. Doña Marta, que estaba en un rincón de la habitación, se cubría la boca con las manos, sus propias lágrimas cayendo libremente. Y doña Teresita, apoyada en su andador cerca de la ventana, sonreía con esa sabiduría de quien siempre supo que este día llegaría. Agustín miró a doña Marta, viendo por primera vez el rostro de la mujer que lo había cuidado durante más de 2 décadas. Vio los cabellos canosos, las arrugas alrededor de los ojos, pero sobre todo vio la bondad, la dedicación, el amor incondicional estampados en cada línea de esa cara. Extendió la mano hacia ella, y Marta se acercó sosteniendo su mano entre las suyas. «Marta, eres exactamente como te imaginaba. Hermosa, fuerte, increíble». Doña Marta no pudo responder. Solo apretó su mano, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Y doña Teresita? Agustín miró a aquella mujer que lo había cuidado de niño y que el destino había traído de vuelta a su vida a través de su nieta. Vio la fuerza en sus ojos cansados, la determinación en su postura a pesar de la fragilidad física. Vio a la enfermera que le cantaba a un niño asustado 40 años atrás. «Doña Teresita, gracias, gracias por todo. Ayer, hoy, siempre». «No tiene que agradecérmelo, niño Agustín. Fue Dios quien lo orquestó todo. Yo solo obedecí». En las semanas siguientes, la visión de Agustín continuó mejorando. Los médicos estaban impresionados con la velocidad y la calidad de la recuperación. Pasó de distinguir solo colores y formas vagas a reconocer rostros, leer textos, grandes, percibir detalles. No era una visión perfecta. Probablemente nunca lo sería, pero era infinitamente más de lo que tenía antes. Agustín vio el jardín de su mansión por primera vez, con las flores que Bella había plantado por todas partes. Vio el salón donde conversaban todas las tardes. Vio las habitaciones, los pasillos, cada detalle de la casa que conocía solo a través del tacto y la memoria. Y todo era más bonito de lo que había imaginado, porque ahora estaba lleno de vida, de personas que amaba, de propósito. Pero más que ver los lugares, Agustín valoraba ver a las personas. Ver las expresiones en el rostro de Bella cuando contaba una historia emocionante. Ver la sonrisa orgullosa de doña Marta cuando servía una comida especialmente cuidada. Ver a doña Teresita recuperando sus fuerzas día tras día, volviendo a ser la mujer vibrante que la enfermedad había disminuido temporalmente. 3 meses después de las cirugías, Agustín tomó una decisión que venía madurando en su corazón desde el día en que conoció a Bella. Reunió a todos en el salón una tarde de domingo e hizo un anuncio. «Doña Teresita, Bella, habéis transformado mi vida de una forma que las palabras no pueden expresar. Esta casa es tan vuestra como mía. Quiero que viváis aquí permanentemente. Quiero que seáis oficialmente mi familia». Doña Teresita comenzó a protestar, pero Agustín continuó. «Y Bella, si tu abuela está de acuerdo, y si tú quieres, me gustaría iniciar el proceso de adopción. Quiero ser tu padre oficialmente». El silencio que siguió fue roto por el grito de alegría de Bella. Saltó al regazo de Agustín, cubriendo su rostro de besos, gritando «sí» repetidamente. Doña Teresita lloraba, pero asintió positivamente con la cabeza, bendiciendo la decisión. «Y tú, Marta», continuó Agustín, «tú que has dedicado tu vida a cuidarme, también eres familia. Ya no eres mi empleada, eres mi hermana de corazón». Doña Marta no pudo hablar. Solo abrazó a Agustín, y en ese abrazo estaba todo el amor acumulado de años de dedicación silenciosa, finalmente reconocido y correspondido. Los meses siguientes fueron de transformaciones prácticas y burocráticas. Agustín inició el proceso de adopción, que fue sorprendentemente rápido gracias al consentimiento entusiasta de doña Teresita y a las circunstancias especiales del caso. Doña Teresita y Bella
Se mudaron oficialmente a la mansión, ocupando habitaciones en el segundo piso. Doña Marta también obtuvo una suite más grande, ya no las dependencias de una empleada, sino un espacio digno de un miembro de la familia. Pero Agustín no se detuvo ahí. La transformación interna que había vivido necesitaba reflejarse externamente, en acciones que impactaran otras vidas además de la suya. Creó la Fundación Isabel, una organización dedicada a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad social. La primera iniciativa de la Fundación fue la construcción de un centro comunitario en el barrio donde vivía Bella, ofreciendo refuerzo escolar, alimentación, actividades culturales y apoyo médico gratuito para las familias de la zona. La inauguración del centro tuvo lugar en una mañana soleada de julio. Cientos de personas de la comunidad asistieron, incluyendo a doña Concepción, la vendedora de empanadillas, don Joaquín, el palomitero, y todos los niños que Bella consideraba sus amigos. Había un sencillo escenario montado frente al nuevo y colorido edificio, pintado de amarillo y azul, con un enorme parque infantil en el patio. Agustín subió al escenario, ahora capaz de ver todos los rostros que lo miraban con expectación y gratitud. Bella estaba a su lado, vestida con un vestido blanco de encaje, sosteniendo su mano con orgullo. Doña Teresita y doña Marta estaban en la primera fila sonriendo. Agustín comenzó a hablar, su voz firme pero cargada de emoción. Durante 40 años viví en la oscuridad. No solo la oscuridad física de la ceguera, sino la oscuridad de la soledad, del aislamiento, de la falta de propósito. Construí un imperio financiero, acumulé riquezas, pero estaba completamente vacío por dentro. Y entonces, hace unos meses, una niña de 5 años se tropezó con mi vida. Literalmente. Me ayudó cuando me caí, y al ayudarme a levantarme, me enseñó a ver con el corazón incluso antes de recuperar mi visión física. Agustín miró a Bella, que sonreía a través de lágrimas de orgullo. Isabel me enseñó que el verdadero valor de la vida no está en las cosas que poseemos, sino en las personas que amamos. Me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para creer en milagros, para abrir el corazón. Y lo más importante, me enseñó que el amor no tiene límites de edad, clase social o cualquier otra barrera que nosotros, los adultos complicados, creamos. El público aplaudía emocionado. Algunas personas lloraban abiertamente. Este centro, continuó Agustín, es solo el comienzo. Es mi forma de devolver lo que he recibido. Cada niño que pase por estas puertas tendrá oportunidades, cuidado, amor, porque si una sola niña fue capaz de transformar completamente la vida de un hombre amargado, imaginen lo que cientos de niños pueden hacer por este mundo cuando reciben el apoyo y el amor que merecen. El aplauso fue ensordecedor. Bella abrazó a Agustín, y la foto de ese momento, un empresario de 63 años, abrazando a su hija adoptiva, de 5 frente al centro comunitario que llevaba su nombre, ocupó las portadas de los principales periódicos de Madrid al día siguiente. Pero para Agustín, el momento más importante no fue la inauguración pública, sino lo que sucedió después, cuando todos ya se habían ido. Caminó por el centro vacío, viendo cada detalle, las aulas bien equipadas, la biblioteca colorida, la cocina industrial donde se prepararían las comidas, la enfermería con equipos modernos, y en el pasillo principal una placa de bronce con la inscripción Fundación Isabel, donde el amor transforma vidas. Bella corrió tras él, sus pasitos resonando por el pasillo. ¿Te ha gustado, papá? Era la primera vez que lo llamaba papá, no tío Agustín, sino papá. Y esa simple palabra golpeó a Agustín con una fuerza emocional que casi lo derribó. Se arrodilló ante ella, sosteniendo su carita entre las manos, mirándola fijamente a los ojos marrones que tanto amaba. Me ha encantado, hija mía. ¿Y sabes por qué? Porque cada niño que sea ayudado aquí recibirá un pedacito del amor que tú me diste. No solo has cambiado mi vida, Bella, vas a cambiar la vida de cientos, miles de niños a través de lo que construiremos juntos.
y mientras padre e hija se abrazaban en aquel pasillo vacío que pronto estaría lleno de vida y esperanza, Agustín pensó en cómo su vida había dado un giro completo, del niño de 5 años que perdió la vista al hombre de 63 que la recuperó, de la soledad absoluta a la familia completa, del vacío existencial al propósito desbordante. Aquella noche, en la mansión que ya no era una prisión sino un hogar, todos cenaron juntos. Bella contaba animadamente sobre los niños que había conocido en la inauguración. Doña Teresita, completamente recuperada, ayudaba a doña Marta a servir la comida, y Agustín, sentado a la cabecera de la mesa, miraba a cada uno de ellos con ojos que finalmente veían, con un corazón que finalmente sentía, con un alma que finalmente estaba completa. Antes de dormir, Agustín fue a la habitación de Bella para darle las buenas noches. Ella ya estaba acostada, abrazada al osito de peluche que él le había dado, ese mismo osito que había estado guardado en la caja de juguetes del trastero. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Puedes, mi amor». «¿Eres feliz ahora?» Agustín sonrió, acariciándole el pelo. «Soy la persona más feliz del mundo». ¿Y sabes por qué? Porque aprendí que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en amar y ser amado. Y os tengo a vosotras. Te tengo a ti, a tu abuela, a Marta. Tengo una familia, tengo un propósito, tengo todo lo que siempre necesité, pero no lo sabía. Yo también soy muy feliz, papá. La abuela siempre decía que todo sucede en el tiempo perfecto de Dios. Y tenía razón, nos encontramos en el tiempo perfecto. Tenía toda la razón. Agustín besó la frente de Bella y apagó la luz, dejando solo la débil lámpara de noche iluminando la habitación. Al salir, se detuvo en la puerta por un momento, mirando a esa niña que había transformado su vida por completo. Una niña de 5 años que vendía flores en la calle y que, a través de un simple gesto de bondad, había salvado a un hombre de la oscuridad. Y Agustín Caballero, el empresario solitario que había vivido 40 años en la soledad y la ceguera, finalmente entendió el verdadero significado de ver. No se trataba de ver colores, formas o rostros. Se trataba de ver el amor donde siempre había estado, ver las oportunidades de bondad en cada esquina, ver la belleza en las cosas simples, ver la humanidad en las personas a su alrededor. En los años siguientes, la Fundación Isabel expandió sus operaciones, construyendo centros en diversos barrios de Madrid y luego en otras ciudades. Miles de niños se beneficiaron, recibiendo educación, salud, alimentación y principalmente amor y esperanza. Bella creció en un hogar lleno de afecto, se convirtió en una joven brillante y compasiva, siempre involucrada en las actividades de la fundación que llevaba su nombre. Doña Teresita vivió muchos años más, siendo la matriarca amorosa de aquella familia improbable. Y doña Marta finalmente encontró paz para el dolor que había cargado durante tanto tiempo, llenando el vacío dejado por su hijo con el amor por esa familia que la había adoptado tanto como ella los había adoptado a ellos. Y todas las mañanas, cuando Agustín se despertaba y veía la luz del sol entrando por la ventana, cuando veía el rostro de Bella sonriendo en el desayuno, cuando veía las flores que ella todavía insistía en plantar por todo el jardín, agradecía silenciosamente por aquel día en que se tropezó en los escalones de su propia casa, porque fue allí, en esa caída aparentemente insignificante, donde su verdadera vida comenzó. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Agustín e Isabel haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de amor, transformación y esperanza, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó. Aquí encuentras todos los días historias intensas como esta, que revelan el poder de la bondad, de las segundas oportunidades y de los encuentros que el destino pone en nuestro camino. La vida está hecha de tropiezos que se transforman en nuevos comienzos y de pequeños gestos que lo cambian todo. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Te esperamos en el próximo episodio.
con una nueva historia para reconfortar tu corazón.